Hola, soy Álvaro y esto es el How I Make It. Ahora voy a explicarte cómo he producido un track inspirado en un juego que me encanta, tanto por su historia, sus personajes y también por su música. Compuesta por uno de mis productores favoritos, el señor Gustavo Santaolalla, estoy hablando de The Last of Us. A pesar de que el soundtrack completo de The Last of Us no es principalmente melódico y funciona más bien como soporte para reforzar el subtexto emocional del juego, tiene algunas características que me llaman mucho la atención y que ahora vamos a tratar de replicar siguiendo 3 pasos. Paso número 1, el ronroco. Si podemos decir que hay un instrumento líder o principal en la música de este juego, ese sería el ronroco. Yo no tengo un ronroco, pero lo que sí tengo es esto de acá, un charango. Es muy parecido al ronroco, no son lo mismo, pero son como primos. La principal diferencia es que el ronroco es un poco más grande y la afinación es más grave que la del charango. Es una cuarta por debajo. Para pegarme más a la idea del ronroco, lo que he hecho es bajarle la afinación a mi charango como si fuera la del ronroco. La afinación estándar del charango es sol, do, mi, la, mi de nuevo. Ahora bajamos la afinación una cuarta por debajo. Y una cuarta por debajo sería re, sol, si, mi, si de nuevo. Ahora con nuestro charango imitando lo que sería un ronroco, creamos nuestras líneas principales de la canción, que serían estas de acá. Abrimos ahora nuestra sesión. Este de acá es mi proyecto y este track de acá es mi charango. A ver, escucha cómo suena. Los plugins que he utilizado para mi ronroco son 3. El primero sería un reverb, este de acá, muy sutil, al 5% más o menos. Y el segundo sería un wider, para que mi charango no se quede solo en el medio y se expanda en todo mi estéreo. Y por último, otro reverb, este sí un poco más notorio. Así suena sin los plugins. Y así suena con ellos. Paso número 2, la línea melódica de soporte. En los tracks de The Last of Us, cuando se quiere alcanzar una intención más melódica, lo que hace Gustavo Santaolalla es utilizar un instrumento que cumpla esta función melódica, pero lo coloca muy por detrás de todos los demás instrumentos en el arreglo completo de la canción. Esto lo hace bajándole el volumen al instrumento o también bajándole las frecuencias agudas para disminuir la percepción que tenemos sobre él. Veamos un ejemplo. Vamos a escuchar ahora esta sección de acá.
Lo que usa Gustavo para este fin generalmente es un instrumento de viento. No estoy seguro de qué instrumento es precisamente, no sé si es una flauta, una zampoña. Incluso hay un video donde él explica que en algunas partes de la producción de la música del juego, él utilizó tubos de PVC como si fueran bubucelas, lo cual me parece alucinante, ¿no? Ahora, yo he intentado sacarle el sonido a un tubo de PVC, pero no he podido. Por eso, para mi caso, he utilizado esta flauta de acá y también le agregué un poquito de reverb para darle más espacio, ¿no? Y suena así. Ahora escucha la sección sin este track melódico. Por más de que la flauta esté muy por detrás de los demás instrumentos como la guitarra, el charango y la percusión, su presencia nos ayuda a tener un arreglo más balanceado, ¿no? Tenemos a los instrumentos rítmicos y percusivos por delante y por detrás tenemos a los instrumentos melódicos. Si yo pusiera a este instrumento melódico al mismo nivel de volumen que el charango, por ejemplo, llamaría demasiado la atención por el simple hecho de ser un sonido nuevo en el arreglo y por tocar una línea melódica. Es por eso que balanceamos ese protagonismo echándolo un poquito para atrás. Y ahora por último el paso número 3, la Extremely Low Guitar. Hay algunos tracks de The Last of Us donde suena una guitarra con un tono bastante grave, tanto así que parece por momentos un bajo eléctrico. Investigando un poquito más sobre esto, descubrí que Gustavo Santaolalla usó un instrumento que se llama el Fender Bass 6. Puedes buscar en internet lo que es el Fender Bass 6. Yo hasta ahora no sé si es un bajo o una guitarra. Es como si fuese un híbrido entre los dos, lo cual lo hace una cosa rarísima, pero súper interesante. Bueno, yo tampoco tengo un Fender Bass 6, pero me las he ingeniado para de alguna manera acercarme a este sonido híbrido. Primero le bajé la tonalidad a mi guitarra, pero es imposible llegar a tener el peso de un bajo con ella. Así que lo que decidí fue tocar al unísono una línea con mi guitarra y mi bajo. Los dos haciendo exactamente lo mismo. Escucha. Ahora escuchemos en contexto. No es exactamente lo que sería el sonido de un Fender Bass 6, definitivamente, pero ya en contexto nos hemos acercado al sonido de The Last of Us.
Y estos han sido los 3 pasos para producir un track como si fuese uno de The Last of Us. Paso número 1, el ronroco. El paso número 2, la línea melódica de soporte. Y el paso número 3, la extremely low guitar. Así es el How I Make It. Si quieres escuchar el track completo, búscalo en mi Instagram. Y si te gustó este video, dame like, follow y déjame un comentario. Chao, chao.